Seguro que en más de una casa hay uno de esos pequeños discos que se pasean solos, limpiando. Y claro, parece que toman decisiones. Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues hoy vamos a meternos en su cabeza, pero sin destornilladores, ¿eh? Solo con lógica, para entender de una vez por todas cómo se programa un robot aspiradora. Esa es sin duda la pregunta del millón. A ver, no tiene ojos. Entonces, ¿cómo se orienta? ¿Qué le dice que tiene que girar justo ahí, al lado del sofá, o esquivar esa montaña de revistas? Pues, aunque parezca mentira, la respuesta es mucho más sencilla de lo que creemos. Y todo empieza con un algoritmo que es, bueno, sorprendentemente humano. Para poder entenderlo de verdad, la visión es muy clara. Tenemos que pensar, caminar y dibujar un mapa tal y como lo haría la máquina. Es como una simulación. Vamos a imitar cómo procesa la información, cómo se mueve y cómo al final se hace una idea del mundo que tiene alrededor. O sea, vamos a pensar en código y a caminar en vectores. Venga, pues nos metemos de lleno en la primera fase, la simulación física. Porque es que antes de picar ni una sola línea de código, es absolutamente clave entender el problema en el mundo real. Hay que vivirlo, hay que sentirlo en primera persona. Vale, el ejercicio es súper sencillo, pero de verdad es la base de todo. Primero nos plantamos en un punto de una habitación y elegimos 3 destinos: el sofá, una lámpara, la mesa, lo que sea. Y ahora, a caminar. Hacemos la ruta entre ellos. Pero ojo, aquí viene lo importante. Hay que contarlo todo. Cada paso, cada giro que damos. Es así, de esta forma tan simple, como empezamos a ponerle números al espacio. Y ya está, así de fácil. Al contar esos pasos y esos giros, lo que acabamos de hacer es convertir un movimiento físico en datos, datos puros y duros. Hemos transformado una acción, algo tan humano como caminar, en información numérica. Y ese, precisamente, es el lenguaje básico que una máquina sí puede empezar a entender y a procesar. Muy bien, ya tenemos nuestros datos. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Pues toca el siguiente paso: traducir todo esto a un lenguaje que un programador o el propio robot pueda entender. Y para eso, tenemos que hablar de vectores. A ver, la palabra vector puede sonar a algo súper complejo, de matemáticas avanzadas, pero para nada. Pensemos en ello como una instrucción muy simple que tiene 2 partes clave: dirección y magnitud. En nuestra misión, la dirección es simplemente hacia dónde vamos, para adelante, a la derecha, y la magnitud es cuántos pasos damos. Es como una flecha que sabe a dónde va y con qué fuerza. Y en la práctica, ¿esto cómo se ve? Pues algo así. Nuestra caminata se transforma en una lista de órdenes, de comandos súper claros y directos. Avanza 5 pasos, gira, avanza 3 pasos. Es en el fondo un lenguaje universal para el movimiento. Claro, con estas instrucciones, con estos vectores, el robot ya no va a ciegas. Por primera vez puede empezar a construirse una imagen mental de la habitación. Es como si empezara a dibujar su propio mapa del mundo. Y eso que el robot hace en su cabeza, nosotros podemos hacerlo en un papel. Es fácil. Dibujamos un plano sencillito de la habitación, marcamos el punto de partida y los objetos, y luego trazamos esas flechas, nuestros vectores. Así visualizamos la ruta entera. Esto que vemos es ni más ni menos que el esqueleto de su plan de limpieza. Pero es que pasa algo más. Al unir todos esos puntos del recorrido, no solo tenemos una ruta. No, lo que tenemos es una zona delimitada, una forma geométrica, un polígono. Y ese es su perímetro de trabajo. Todo lo que quede dentro de esa figura es, oficialmente, la zona de limpieza que tiene que cubrir. Y aquí viene un momento clave. Porque si tenemos una forma geométrica definida, podemos hacer algo muy útil: calcular su área. En este ejemplo, pues mira, nos salen 12,5 metros cuadrados. Y esto no es solo un número al azar, es información de vital importancia. ¿Y por qué importa tanto? Pues porque aquí está la magia. Sabiendo el área, un robot de verdad puede empezar a hacer estimaciones súper útiles. Puede preguntarse: ¿me llega la batería para limpiar todo esto? ¿O cuánto voy a tardar en terminar? Pasa de ser un cacharro que se mueve sin más a ser un planificador inteligente. Pero, claro, la vida real no es tan sencilla. Las habitaciones no están vacías, ¿verdad? El mundo real está lleno de cosas. Y es justo aquí, en este caos, donde la programación tiene que ponerse de verdad las pilas y volverse inteligente. Están los muebles, las alfombras, esos juguetes que siempre se quedan por el medio, incluso la mascota dando vueltas. Todo eso son obstáculos. Así que el robot no solo necesita un mapa, necesita una estrategia para poder moverse por un sitio que cambia y que, seamos sinceros, suele estar bastante desordenado. Y es aquí donde el robot empieza a pensar. Se pone a comparar. A ver, ¿qué pasa si tomo la ruta A? ¿Y si mejor cojo la ruta B?
y se da cuenta de que la ruta B tiene menos pasos, menos giros y, encima, ningún obstáculo. Aquí aprendemos algo fundamental. La eficiencia no es solo ir por el camino más corto, es un equilibrio de muchas cosas. Y así, después de echar sus cuentas, el robot elige la ruta ganadora. Y en este caso es la ruta B. Es que es objetivamente mejor. Va a tardar menos, va a gastar menos batería, porque claro, implica menos giros y menos maniobras raras. Es la opción inteligente. Y bueno, llegamos al final. Después de haber hecho de robot, de traducir todo a vectores y de analizar las mejores rutas, llega el momento de juntar todas las piezas del puzzle y ver qué hemos aprendido. Si tuviéramos que hacer un informe de la misión, ¿qué incluiríamos? Pues todo, la experiencia de ponerse en la piel del robot, el mapa final que hemos dibujado, todas las medidas que tomamos, pasos, giros, distancias, el cálculo del área y sobre todo la conclusión final de por qué una ruta es mejor que la otra. Sería el resumen de todo lo que hemos descubierto. Y si nos tuviéramos que quedar con una sola cosa de todo esto, sería esta. Optimizar es complicado. El camino más corto casi nunca es el más inteligente. A veces un camino que parece un poco más largo pero que tiene menos giros y ningún obstáculo es en realidad muchísimo más eficiente. Y con esto cerramos el círculo. Hemos pasado de algo tan básico como dar unos pasos por una habitación a entender de verdad cómo una máquina puede tomar decisiones estratégicas, decisiones basadas en datos, en geometría y al final en pura lógica. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si un simple robot aspiradora ya es capaz de hacer mapas, de optimizar sus rutas, de calcular cuánto va a tardar, ¿qué otras cosas mucho más complejas del mundo real podríamos enseñarle a resolver usando exactamente los mismos principios? Porque esto, la verdad, no ha hecho más que empezar.